se amotina toda nación, porque los pueblos piensan vanidades, los reyes andarán rebelión y conspirarán muchas majestades contra el Señor y contra su ungido, diciendo todos venid a quebrar las cadenas que Él nos ha metido, sus duras cuerdas vamos a arrojar. El que mora en los cielos se reirá, y risa tendrá el Señor soberano, pues de todos ellos se burlará. Muy bien, queridos amigos, Dios los bendiga a todos ustedes grandemente. Una vez más, estamos con el espacio La Hora de la Reforma. Ya vamos a dar inicio. Estamos transmitiendo desde Uruguay, desde Canelones, Uruguay, para el mundo a través de la internet, a través también de nuestra emisora y bueno, también a través de YouTube. Bendiciones para todos ustedes. Ya en segundos damos comienzo al espacio La Hora de la Reforma. En la mañana, en la tarde y en la noche, siempre contigo. 24 horas caminando con Dios. Son las 11:09. Querido Dios, que mi boca hable con sabiduría y mi corazón se exprese con inteligencia. Salmo 49:3. La Hora de la Reforma. Bienvenidos al espacio junto al teólogo presbiteriano César Arévalo, desde California, Estados Unidos. Un tiempo dedicado a conocer la fe reformada y su historia. They waving gray on hilltops thrive like Lebanon its harvest yield. Great people flourish, towns revive like crosses growing in the field, like crosses growing in the field. Oh, may his name forever live. Yes, like the sun, may his fame last. By him may people blessings give. May all the nations call. Muy bien, queridos amigos. Comenzamos, como siempre, en la compañía de estos hermosos salmos, con el espacio La Hora del Oyente y presentamos, perdón, La Hora de la Reforma, La Hora de la Reforma. Y presentamos a nuestro querido hermano, el pastor Arévalos, desde California, Estados Unidos. Pastor Arévalos, como siempre, un honor tenerte en nuestra programación, así que Dios te bendiga y quedamos con tus palabras. Amén. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, hermanos, aquí desde California. Tengo aquí, en esta parte del mundo, 7 de la tarde con 12 minutos. Y tal vez para ustedes deben ser las 10 o 11.
Así que un saludo y siempre una alegría estar con ustedes. El tema de hoy va a ser una continuación del tema de la semana pasada. El tema es la predestinación. Es un tema muy importante que ocurre en toda la escritura. Usted va a encontrar la predestinación desde el libro de Génesis, inclusive hasta el libro de Revelaciones, Apocalipsis. ¿Por qué es importante? Porque justamente es el decreto por el cual Dios trabaja en la historia del universo, en la historia de la creación, en la historia con los hombres de la historia y también con su iglesia. Y tiene que ver mucho la predestinación en lo que tiene que ver temas como, por ejemplo, la elección, temas con la salvación, con la adopción, con la justificación, con la santificación, con la glorificación, con la resurrección. Prácticamente está todo, diríamos, relacionado al punto inclusive que el apóstol Pedro inclusive habla referente a la predestinación cuando tiene que hablar en relación al sacrificio de Cristo. O sea, son temas muy importantes, temas que hay que tener en cuenta muy, muy claro. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 8 y vamos a leer del 28 al 38. Romanos, eh, capítulo 8, del 28 hasta el 38. Vamos a leer esa parte de la escritura. Dice así, tengo conmigo la versión de la Reina Valera, Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, mira lo que dice el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, coma, para que Él, o sea, Jesucristo, sea el primogénito de entre los muchos hermanos. Ahí. Vamos a tocar algunos pasajes. Este es un tema amplísimo. Me llevaría tal vez por lo menos unas 3 horas para empezar. La predestinación es un tema tan amplio que invita a inclusive hacer cantidad de preguntas. Pero vamos a ver aquí para que se den cuenta lo importante que es. Pablo está escribiendo a los romanos y en el versículo 28, el contexto empieza con los versículos anteriores, pero mira lo que dice el versículo 27, dice, mas el que escudriña los corazones, el que escudriña es Dios, Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu. Ahora miren cómo va la lógica de Pablo. Pablo dice que el que escudriña los corazones, o sea, Dios el Padre, sabe cuál es la intención del Espíritu, el Espíritu Santo. Porque conforme a la voluntad de Dios, el Padre que escudriña los corazones, el Espíritu intercede por los santos. Fíjense la relación. Este es algo increíble. A mí me sorprende bastante, me llama la atención cómo Pablo tiene esa facilidad, pero al mismo tiempo profundidad, de conectar los conceptos abstractos, teológicos, para conocer a Dios, al Espíritu Santo. Dice, el que escudriña los corazones sabe, conocimiento, cuál es la intención del Espíritu. O sea, hay un trabajo sincronizado entre el Padre y el Espíritu Santo en la vida del creyente. Fíjese eso, tome nota. Si usted tiene la escritura abierta, tome nota, puede subrayar, aquí tengo yo mismo un marcador, porque es un trabajo sincronizado. Pero ahí no queda, porque dice por qué, o sea, pone la razón. Conforme a la voluntad de Dios, fíjese cómo dice Pablo, el Espíritu intercede por los santos. En otras palabras, el trabajo sincronizado del Espíritu Santo y Dios nos asegura que el Espíritu Santo lo que hace no es nada fuera de la voluntad del Padre. Todo lo que el Espíritu Santo hace está de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso es lo que está diciendo. Eso te tiene que tener en cuenta. O sea, la fe cristiana, aquí no está diciendo Pablo,
que implica que el trabajo del Espíritu Santo está de acuerdo a la voluntad del Padre. Y todo lo que el Padre en su voluntad ha decidido y decretado, el Espíritu Santo lo hace. Eso tiene que tener en cuenta usted. O sea, no es que el Espíritu Santo hace algo y el Padre no sabe lo que hizo, o el Padre dice algo y el Espíritu Santo no lo hace. No existe eso. Existe un trabajo sincronizado. Ahora, de ahí entonces podemos entender el versículo 28 que dice, y sabemos. El sabemos implica a los cristianos. Que a los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, aquí está el tema muy importante de la predestinación. Pablo está haciendo referencia a un grupo de personas que son los que aman a Dios. A este grupo que aman a Dios, todas las cosas, cuando dice todas las cosas se refiere al universo, les ayudan para bien. O sea, el propósito es bien. Recuerda, mira lo que dice ahí, todas las cosas. Tiene como resultado el bien para los que aman a Dios. ¿Entiende? Para los que aman a Dios. Ahora, fíjese lo que dice después. Dice, esto, hay una coma, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, los que aman a Dios son los que son llamados de acuerdo al propósito de Dios. O sea, aquí Pablo va más profundo. Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿quiénes son los que aman a Dios? Son aquellos que el Padre los llamó de antemano. O sea, no es que, bueno, decir verbalmente, bueno, yo amo también a Dios y yo también amo, y yo. Eso no cuenta para Dios. Lo que cuenta para Dios es aquellos que Él llamó. Aquellos que Él llamó de acuerdo a su propósito. Ese grupo que son llamados de acuerdo al propósito de Dios son aquellos que aman a Dios. Fíjese la lógica de Pablo. O sea, el que ama a Dios no es que ama porque él quiere amar a Dios o siente amar. El que ama a Dios es porque Dios señaló, los llamó para que lo amen a Él, que es diferente. O sea, el propósito del grupo que Dios llama es amar a Dios. Mire, interesante. Entonces, de ahora en adelante usted ya sabe hoy que aquellos que aman a Dios no es porque dijeron, bueno, hoy día me siento tan sentimental que amo a Dios. No, no es ese. El que ama a Dios no necesita sentirse emocional o sentimental. Es aquel que es llamado por el Espíritu, versículo 27, para amar a Dios. Eso cambia totalmente el panorama de la religión popular que dice, bueno, yo también amo a Dios, en mi corazón lo tengo, yo lo recibo, he decidido, como dice el coro evangélico, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. O sea, en ese coro, el objeto de la salvación no es Dios, el objeto es el hombre, porque dice, yo he decidido, no yo vuelvo atrás. O sea, la salvación depende del hombre. Ese coro o música evangélica es antibíblico. No está basado en lo que enseña la Escritura. O sea, no es un coro sano teológicamente. Los que aman a Dios, aman porque fueron llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Y cuando dice todo, en el versículo 28, todas las cosas, eso todas las cosas implica el universo entero. Tanto en la esfera espiritual como en la esfera material, y las circunstancias que están alrededor de uno. Luego voy a poner un ejemplo. Cuando dice todas las cosas, una de las preguntas que siempre me hacen cuando prediqué este texto es, hermano, entonces quiere decir que las cosas malas que suceden a uno también ayudan para bien. Esa es una buena pregunta. Porque si es todas las cosas, incluye también las cosas malas. Y si son las cosas malas, entonces lo que está diciendo Pablo es que Dios permite que las cosas malas sucedan al cristiano con el propósito de que le ayuden para bien. Correcto.
Así es. Dios es el creador de todo lo que sucede en el universo. Y Dios causa no solamente el bien, pero Dios causa también el mal, el cual al final es causa de bien para el cristiano. ¿Entiende lo que digo? Muchos dicen, bueno, dentro del pensamiento evangélico, pentecostal, que es lo que abunda más entre pentecostalismo, evangelicalismo, dice, el mal es del diablo, Satanás, te reprendo, y paran atando, reprendiendo a Satanás, y lo reprenden, lo atan, lo reprenden, todo es Satanás. Pero lo que olvidan es que, de acuerdo a las escrituras, y de acuerdo a este pasaje, ¿no? Y otros pasajes que vamos a ver, Dios es el que causa el bien y el mal. Entonces, si Dios es el que causa el bien y el mal, y Pablo dice que todas las cosas ayudan para bien, ¿cuál es el fin entonces del mal en el ser humano y en el cristiano? Que al final va a ser para bien. Y aunque parezca una contradicción, porque decir, ¿cómo que el mal va a traer un bien? Bueno, ahí lo dice. Todas las cosas ayudan para bien. Ahí dice Pablo, no dice algunas cosas o no dice solamente las cosas buenas ayudan para bien. Dice, ahora, ¿por qué dice Pablo eso? Recuerde que Pablo está escribiendo esa carta más o menos en el año 55, la carta a Roma. Unos 20 años después, o menos de 20 años, viene la destrucción de Jerusalén en Roma. Para el año 55, entonces ya comenzaban a verse, ya los judíos comenzaron a perseguir a los cristianos, inclusive desde su inicio, ¿no? Y, y muchos cristianos comenzaron a sufrir persecución y la tribulación que Jesús habló desde un principio. Y esto es muy importante que se tenga en cuenta porque que se tenga en cuenta porque eso nos va a ayudar a entender lo que Pablo escribe. Durante el tiempo de que Pablo escribe esta carta a Roma, a los romanos, el gobernador, el emperador era Claudio, el emperador romano. Y Claudio era una persona ya de edad, ¿no? Tenía más de 60 años. Y bueno, cuando muere él, entra su hijo, el famoso, más famoso que nadie más, Nerón. Pero cuando escribe la carta Pablo a los romanos, Claudio era el emperador. Entonces ya los cristianos comenzaban, ya el cristianismo para el año 50 y tanto, ya se había expandido a Roma, a muchas partes de Asia. O sea, Pablo hizo una labor titánica. Es increíble que sin medios de comunicación, solamente caminando, ¿no? A barcos primitivos, ¿no? El hombre recorrió millas y millas y llevando el evangelio y llenó todo el mundo romano. Por eso Romanos capítulo 1 dice, estoy sorprendido que el evangelio ya fue a todas partes del mundo. ¿Cuál mundo? El mundo del imperio romano, porque era el imperio de ese tiempo. Dice, todo el mundo se ha escuchado la fe de ustedes. Eso está en Romanos, al primer capítulo. Entonces en el capítulo 8 que estamos leyendo, en el versículo 28, entonces Pablo está diciendo algo muy importante, que de acuerdo a la voluntad de Dios, todas las cosas que suceden al cristiano ayudan para bien. De acuerdo a su propósito que fueron llamados. Hay un propósito, predestinación tiene que ver con propósito. O sea, no hay nada que Dios haga al azar. No hay nada que Dios haga sin haberlo planeado. Todo lo que Dios planea lo hace. No lo deja, lo voy a poner, voy a esperar un rato antes de hacerlo. Tanto es la perfección de Dios que Él no tiene que pensar si va a salir bien o mal. No, su perfección es, lo planea, lo hace. Y todo lo que Dios ha hecho es porque ya lo había preplaneado. Es una perfección increíble. El ser humano es diferente. El ser humano dice, estoy pensando hacer un proyecto, pero voy a ver si me va a salir bien. ¿Por qué hace eso el ser humano? Porque somos imperfectos. Dios no es así. Dios planea y lo hace. Y todo lo que Dios hace es porque lo planeó. Entonces, ese concepto de predestinación tiene sentido dentro del pensamiento bíblico. ¿Me entiende? Ahora, hay otro pasaje que quiero leer con ustedes, ¿no?
En Efesios 1, si vamos al libro de Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, vamos a ver en el capítulo 1, versículo 3, dice así: bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo. Escuche bien otra vez: bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en Cristo. Pablo está hablando 3 veces, repite la palabra bendecir. Bendito es Dios. Nos ha bendecido con bendiciones espirituales. Fíjese lo que dice: bendito, bendecido, bendiciones. Bendito, bendecido, bendiciones. Y en el versículo 4 dice: según nos escogió de antemano en Él. O sea, Él elige antes de la fundación del mundo en Cristo, antes de que el mundo fuese establecido. Ahora, fíjese la idea: antes de la creación, porque de acuerdo a Génesis, primero es la creación y luego Dios crea al hombre. Pero de acuerdo a lo que dice Pablo aquí, antes de la creación del universo, Dios ya nos escogió. Ahora, yo quiero que piense y reflexione por un minuto esto. Antes de que haya universo, antes de que haya inclusive los seres humanos y todo, Dios ya escogió a los que van a ser sus hijos adoptados en Jesucristo, a los que van a pertenecer a su pueblo. Porque dice así el versículo 4, mire: antes de la fundación del mundo y del universo, Él escogió de antemano para que fuésemos hechos santos y irreprensibles delante de Él. La pregunta es, alguien me preguntó el otro día, ¿qué significa cuando Pablo escribe que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen? Alguien me preguntó, ¿no? ¿Qué significa cuando Pablo dice, Él es el que llama a las cosas que no son como si fuesen? Bueno, aquí está el ejemplo. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, pero no es en una forma hipotética, sino en una forma real. Nosotros no hemos sido creados. Antes que la creación, los seres humanos sean creados, entonces Dios ya elige a los suyos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿cómo usted va a elegir algo que no existe? Por ejemplo, usted puede decir, bueno, yo voy a elegir una casa, pero la casa no existe. ¿Cómo vas a elegir algo que no hay? En un mundo real, humano, material, tiene que existir cosas para que uno elija cuál de esas cosas va a elegir o seleccionar. Bueno, Dios en su sabiduría no espera eso. Siendo Él el creador, Dios infinito, todopoderoso, con sabiduría, con un poder ilimitado, Él puede hacer cosas, como dice Pablo, llamar las cosas que no son como si fuesen. Bueno, aquí está diciendo exactamente, es un gran ejemplo, que Dios nos escoge a su pueblo antes que seamos creados. Lógicamente no tiene sentido, pero desde el punto de vista de Dios en su universo, sí tiene sentido, porque Él es Dios. Esa es la definición de Dios. O sea, Dios no está limitado al tiempo, a la materia y al espacio. De acuerdo a la física, ¿no? Tiene que haber espacio, tiene que haber un tiempo y tiene que haber materia. Bueno, Dios trasciende la materia, trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Entonces, dentro de esa trascendencia existencial, Dios crea su pueblo, llama a su pueblo, que no existe como que existiera. Fíjese, es increíble el concepto que tiene Pablo, porque antes nadie lo había pensado de esa forma, ni siquiera en la parte hebrea. Pero Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, que hemos leído en Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo trabaja sincronizadamente con el Padre, entonces él pone en la mente de Pablo esta revelación. Y Pablo nos dice, desde antes ya que el pueblo o que el universo sea creado, Dios crea, primeramente llama a su pueblo. Y dice 5, nos predestinó. La palabra predestinar es 2 palabras. Prerurizo, en griego, que significa poner límites de antemano a algo que va a acontecer. Por ejemplo, la idea es esta: usted quiere hacerse una casa, entonces lo que primero que va a hacer es, ¿en qué terreno va a comprar?
escoge el lugar, pone límites. Ese poner límites significa predestinar, predeterminar, antes que exista la casa, dónde va a estar la casa. O sea, usted pone los límites. Esa es la idea que tiene Pablo cuando dice nos predestinó. O sea, Dios ya nos ha preplaneado, ha puesto factores, límites, quiere decir un plan planeado de antemano con el propósito de que adoptarnos como hijos por medio de Jesucristo. Ese concepto de predestinación lo hace el Señor desde antes de la fundación del mundo, desde antes inclusive de crear la humanidad. Mire el versículo 5. Para Él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. Ahora, si se dan cuenta, hay un medio por el cual Dios hace todo esto. Dios el Padre hace todo esto por medio de Jesucristo. O sea, no hay un momento en donde el Padre trabaje, traiga su plan sin Jesucristo. Porque dice versículo 3, Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha bendecido con toda bendición espirituales en el Cristo, según nos escogió de antemano en él, Cristo, desde antes de que el mundo fuese establecido, para que fuéramos santos y irreprensibles delante de el Cristo, y nos predestinó para él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Cristo, según el beneplácito de su voluntad. ¿Se acuerda que habíamos leído en el Romanos capítulo 8, versículo 27 y 28 en adelante, que Dios trabaja de una forma sincronizada con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no hace nada que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios y que Dios mismo para hacer algo sabe y conoce las intenciones del Espíritu? Bueno, aquí ya está hablando de Cristo, que Dios lleva a cabo su plan desde antes de la fundación del mundo a través de Cristo, nos elige en Cristo y nos predestina en Cristo para que seamos adoptados en Cristo para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces estamos viendo ahí algo increíble que no existe en otra teología, la teología bíblica, la teología, diríamos, cristiana. De acuerdo a Pablo, es como lo posiciona Dios trabajando de una forma sincronizada, ya no solamente con el Espíritu, sino con Jesucristo. Entonces vemos ahí la representación bíblica expresa del Padre, Hijo, Espíritu Santo, que se conoce como la teología trinitaria. Por eso somos trinitarios, porque Dios el Padre no trabaja solo, trabaja con el Espíritu Santo. Y su plan de redención no lo lleva solamente Él, lo hace a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces la predestinación viene a ser el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, redentivo, para con su iglesia, para con su pueblo, su eclesía, a través de Jesucristo. Él elige salvar a aquellos que Él quiere salvar desde antes de la fundación del mundo, desde antes que nosotros inclusive hayamos existido como creación. Él ya nos escogió desde antes. Eso es increíble. Recuerde, Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Bueno, aquí está el ejemplo. Entonces la predestinación tiene que ver con el plan eterno de Dios para crear un pueblo de la humanidad en Jesucristo. Y Jesucristo mismo dice en el capítulo 14 en adelante de Juan, Él va a mandar a un consolador, el Paracleto, a un abogado llamado el Espíritu Santo, que Él va a ocupar el lugar de Cristo aquí en la tierra, el verdadero vicario, ¿no? Y que va a hacernos recordar las palabras de que Él mismo nos enseñó. Fíjese que no dice nuevas revelaciones, como hacen por ahí sectas que salen y que pululan por ahí, que recibieron revelaciones, cosas, no, eso es antiescritural, no tiene ninguna relevancia, no tiene autoridad de Dios, nada, simplemente son personas, son charlatanes, igual que Simón el Mago, que no tienen ninguna autoridad de Dios y sus iglesias no tienen ningún valor ante Dios, no son iglesias de Dios, son iglesias de ellos mismos, pero no de Dios.
la única revelación, como dice el apóstol Jesús mismo, ¿no? En el capítulo 16 dice Jesús, versículo 7 de Juan, pero yo digo, es conveniente para ustedes que yo me vaya, porque si no, el ayudador, el abogado, el paracleto, no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, yo les enviaré al paracleto. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado porque no creen en mí, el Espíritu de Dios. ¿Se acuerda que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 27, que el Espíritu Santo, que Dios sabe las intenciones del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no hace nada sin la voluntad de Dios? Aquí está. Y versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me van a ver más. Y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo, que es Satanás, ha sido juzgado. Bien interesante, porque alguien me dice, no, hermano, en Apocalipsis, ¿cuándo va a ser que Jesús va a atar por 1000 años a Satanás? ¿No? Ahí dice, ¿no? Dice que por 1000 años Satanás va a ser atado, ¿no? Está en Apocalipsis, los capítulo 19, Satanás atado, capítulo 20, vi un ángel que bajaba del cielo, tenía la llave del abismo, una gran cadena, apresó al dragón, la serpiente antigua, que es calumniador y Satanás, que engaña a todo el mundo y lo ató por 1000 años, lo arrojó al abismo profundo. Y me escriben, ¿no? Los estudiantes de Apocalipsis, tengo un chat de Apocalipsis que estamos estudiando el libro de Revelación, ¿no? Y me dicen, hermano, ¿cuándo va a suceder esto? Bueno, ¿quieren saber cuándo va a suceder esto? Les voy a dar el texto, el capítulo y el versículo. Juan 16, versículo 11. Y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ya ha sido juzgado. Ya ha sido juzgado. Juan está hablando justamente del momento que Jesús ya juzgó a Satanás. Aquí lo dice. Juan 16, 11. Entonces, como siempre digo, aquí está su marcador. Juan 16, 11 es la respuesta a cuando Satanás en el capítulo 20 de Apocalipsis dice y fue arrojado. Aquí dice, y de juicio por cuanto el gobernante de este mundo ha sido juzgado. Eso es muy, muy, muy interesante y muy importante que se tome en cuenta. Y dice así que el Espíritu Santo, dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre me dio es mío. Y le dije que tomará de lo mío y se dará a conocer, ¿no? Me glorificará, pues tomará lo que es mío y lo dará a conocer. O sea, hay un trabajo. El Padre le da a Jesús y Jesús le da al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hará conocer lo que Jesús le dio, lo que Jesús recibió del Padre. Mira, el trabajo sincronizado. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Están trabajando ahí juntos. Entonces vemos que la predestinación es una doctrina, es un decreto de Dios dentro del pacto intrapersonal del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que se conoce como la Trinidad. Entonces, tenemos una evidencia bíblica de las que acabamos de ver también, que Dios no es unipersonal, como dicen los unitarios, sino que es tripersonal, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos monoteístas, pero somos trinitarios. Y aquí Dios está trabajando con el Padre, está trabajando Dios el Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo, de una forma clarísima. Lo hemos visto en Romanos capítulo 8, lo hemos visto en Efesios y ahora lo estamos viendo aquí en Juan. Jesús mismo dice, el Espíritu me va a glorificar porque tomará de lo mío. Todo lo que el Padre me dio es mío. O sea, al tomar de Jesús, está tomando los del Padre. O sea, es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
trabajo sincronizado para la redención y que es posible, y eso hace posible que exista o que se lleve a cabo el plan destinado desde antes de la fundación del mundo, lo que se llama la predestinación. Para, como dice Efesios, para la gloria de Dios el Padre. Quiero terminar aquí entonces, es un tema muy amplio, pero voy a dejar aquí para dar lugar si hay alguna pregunta o algún comentario. Adelante, hermano. Ok, muy linda la enseñanza, como siempre de edificación, y creo que ha quedado muy claro lo que se venía tratando de la predestinación, ¿ok? Hay un hermano que nos comenta, no es una pregunta, sino que el hermano, deme un segundo que voy a buscar aquí el comentario, esto fue por Facebook, el hermano Jorge Félix, que nos escucha desde México, él dice, Luis Lisboa, gracias hermano, es cierto todo lo que expone el hermano pastor, a pesar de todas las cosas malas que he pasado, todo me trajo hasta donde yo estoy. Y sí, básicamente es eso lo que nos enseña las escrituras, ¿no? Vemos que hay muchas personas que se oponen a la predestinación, ¿no? Hay personas que tratan de ver la predestinación más bien como un tipo de causa y efecto, ¿no? Del propio hombre. Y no, la predestinación no es una causa y efecto del propio hombre, sino que es una causa y efecto de Dios, ¿no? O sea, todo está en la voluntad y en el plan de Dios. Y aunque muchas personas nieguen o quieran negar esto porque no la puedan entender, porque no lo pueden entender, a lo largo de la Biblia vemos que las personas terminan viviendo lo que Dios determinó que ellos vivieran, ¿no? No que las personas vivieron lo que ellos quisieron vivir, sino más bien, estamos hablando de los personajes, como David, como Sansón, como Josué, Moisés, incluso el propio apóstol Pablo. Y es interesante lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que Dios lo eligió desde el vientre de su madre, ¿no? Dice, Dios me eligió desde el vientre de mi madre. Ahora, ¿por qué diría esto el apóstol Pablo si él no creía en una predestinación? Bueno, sí, claro que Pablo creía en la predestinación. De hecho, es Pablo el que usa el lenguaje de predestinación, ¿no? Y como tú bien decías, pastor, él es el que desarrolla más este concepto de la predestinación. Pero hay personas que se niegan a creerlo y que tratan de acomodar la palabra predestinación a un tema más bien de causa y consecuencia de las obras del hombre, ¿no? Dios vio que yo iba a hacer esto y entonces como Dios vio, Dios lo permitió. Como Dios vio que la persona iba a desobedecer, entonces Dios permitió que la persona desobedeciera y Dios vio que la persona iba a ir por el mal camino y Dios permitió. Y a eso le llaman predestinación, pero eso no tiene nada que ver con predestinación, ¿no? No, Porque la no. propia palabra, pastor, predestinación, niega eso, ¿no? Exactamente. Usted que conoce un poco más del griego que yo, la palabra predestinación no tiene nada que ver con ese concepto. No, nada que ver, nada. Recuerda, es una palabra compuesta por el prefijo pre, significa antes, y la palabra destinación y el griego significa poner límites. En otras palabras, como en el ejemplo que puse de la casa, usted quiere construir algo, pero antes de construir, usted pone límites al terreno donde va a construir su casa. Entonces, para cuando usted ya tenga el límite del terreno, recién entonces usted sabe dónde va a construir su casa sin que se pase de esos límites. Entonces, Dios pone desde antes de la fundación, es lo que Pablo dice, ¿no? Utiliza ese concepto de poner límites. O sea, para Pablo, al poner esa palabra, está diciendo, Dios preordena. O sea, Dios es Dios que entra y dice, voy a crear, pero yo no sé qué he creado, me salió mal. No, Él ya preordena. Es como un ingeniero, un arquitecto. Te dice, hermano, este es el plano de tu casa, así va a ser tu casa. Tú lo miras. Oh, increíble, ya está todo ahí en dibujo, teoría. Bueno, Dios hizo así,
Pero a diferencia del hombre, lo que Dios planea, lo planea tan perfecto que lo lleva a cabo de una manera perfecta. Exactamente. Y, o sea, reconozco, pastor, que para la población uruguaya, de repente, todo este lenguaje puede resultar un poco difícil de entender en primera instancia, ¿no? Porque Uruguay no está acostumbrado a escuchar charlas sobre predestinación, sobre una elección, la perseverancia de los santos, la elección incondicional, la gracia irresistible. Uruguay no conoce eso, o sea, no conoce. Uruguay no está acostumbrado a este tipo de lenguaje. Pero bueno, creo que sí pueden entender, ¿no?, la idea, porque está muy clara, ¿no?, de la predestinación. Hay algo que sí todo uruguayo y todo hermano que nos escuchan de repente en Argentina, Brasil o países de por aquí, por América del Sur o Latinoamérica incluso, sí reconocen es que la palabra predestinación es una palabra bíblica, está en la Biblia, o sea, no es un invento de los presbiterianos, no es un invento de los reformados, es una palabra bíblica. Y eso lo reconocen, o digo yo que lo deben de reconocer. El tema es que muchos como que dejan eso ahí en el tintero, ¿no? Bueno, está ahí la palabra predestinación. Yo sinceramente no sé cómo aplica eso. Dejamos eso ahí, ¿no? Dejamos eso ahí. Porque lamentablemente en muchos sectores del cristianismo, por estos lados, cuando hay un pasaje que de repente usa un lenguaje un tanto complejo como es la predestinación y otras cosas así, lo dejan de costado, ¿no? Lo dejan ahí en el tintero. Bueno, eso pertenece a los misterios de Dios. A nosotros no nos corresponde entender la predestinación, no nos corresponde entender la elección. Pero sin embargo, como tú lo planteas y como lo plantea la fe reformada, está todo muy claro, ¿no? Porque es abrir ya Génesis y empezar a leer y vemos predestinación tras predestinación y vemos elección tras elección. No, ejemplo, ¿qué tenía Abraham para que Dios eligiera a Abraham? ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Acaso Abraham, él podía creer en un Dios que nunca se le predicó? Porque según la teoría de algunos, la predestinación es, pastor, y usted va a aclararlo, para muchos la predestinación es en base a la omnisciencia de Dios, en el sentido de Dios vio, ¿no? Dios vio que la persona lo eligió, entonces Dios lo elige, ¿no? Dios vio que la persona lo iba a aceptar, entonces Dios lo acepta. Pero en el caso de Abraham, ¿cómo explican que Dios eligiera a Abraham si Abraham no tuvo la posibilidad de elegir a Dios porque no había un libro, una Torá, no había un profeta de Dios, no hubo quien le predicara a Abraham? Entonces, ¿Abraham eligió antes a Dios o Dios eligió a Abraham primero? Y esto hizo como consecuencia, porque Dios obró en Abraham para que Abraham lo eligiera. Ya, esa es una buena pregunta. Para entender, eso generalmente sucede en grupos pentecostales evangélicos. Todo evangélico pentecostal de herencia norteamericana, y eso para toda Latinoamérica, el evangélico luterano, el evangélico latinoamericano no conoce cuándo nació. Y cuando digo cuándo nació, no me refiero a que, como que no, si yo nací aquí en Uruguay, nací en Paraguay, no me refiero a eso. Me refiero en cuestión de su religión. Número uno, todos sabemos que Latinoamérica fue conquistada en el siglo XVI por el catolicismo romano español. Eso es nuestra herencia latina. Usted puede ser de Uruguay, Argentina, de Perú, Chile, lo que sea. Pero lo que nos une a todos, hemos sido conquistados por la Iglesia Católica Romana de España. O sea, eso, y claro, también hay portugueses, pero en general la América Latina, el hecho que dice latino, España.
Eso no se discute. Lo que no saben en el aspecto micro, geográfico y religioso, o sea, pequeño, es que los evangélicos no saben de dónde viene su fe. O sea, si tú le dices, a ver, cuéntame la historia de Pentecostal, amigo, sí, yo soy pentecostal de la iglesia Tercer Cielo. Ok, ¿cuándo se fundó tu secta? No sabe. Y no solamente no sabe cuándo. ¿Cómo se llaman los fundadores? Nombre. ¿Y en qué ciudad? Tres cosas principales. ¿Cuándo? ¿Dónde? Nombre de fundador. Tres cosas que yo les pregunto. No saben. Entonces, les voy a decir, nace de aquí, de Estados Unidos, el lugar. ¿Cuándo nace? Siglo XX, 1900. Hace poquito. ¿Quiénes lo fundan? Los fundan personas que no tenían estudios teológicos. Entonces, ya desde el principio sabemos, y ya sabe, amigo evangélico pentecostal que me está escuchando, que el origen de su secta, de su religión a la cual usted pertenece, es un vacío teológico, viene de los Estados Unidos, gringo, ¿no? Y que es reciente, un poquito más de 100 años, que por los primeros 50 años fue catalogado como secta. Dentro de eso, su teología en cuanto a la elección es arminiana. Usted no escuchó arminiano. Dice, yo no sé qué es arminiano. Y es pelagiano. Oh, perdón, peor, yo no sé qué es pelagiano. Yo entiendo porque sus pastores no le enseñaron, pero su teología es esa. ¿Y qué tiene que ver eso con mi fe pentecostal, evangélica, carismática o de la Asamblea de Dios? Tiene que ver que ustedes creen que Dios les eligió porque Él vio en el futuro que ustedes lo iban a aceptar. Ahora, es cierto que Dios es omnisciente. Claro que sí, Él sabe lo que pasa en el futuro. Pero lo que no saben es que cuando Él mira que la persona va a creer en Él, esa parte que ustedes no entienden, es que Él no cree por su propia voluntad, sino que Dios causa que esta persona crea. Ahí cambia el cuadro. O sea, ustedes ven la mitad del cuadro. ¿Cómo le puedo decir? Ok, supongamos que es una foto. Ustedes miran la mitad de la foto. O sea que Dios mira quién le acepta. Pero cuando vean toda la foto, van a ver que el que le acepta es aquel que Dios causó que cree en él. Entonces, Dios sabe lo que va a pasar en el futuro, porque la persona que le acepta es la persona que Dios eligió de antemano para que cree en él. Entonces, ese es el cuadro completo. Ustedes creen en una omnisciencia limitada. Oh, mira, Dios sabe quién le va a aceptar, por eso lo elige. Bueno, no. Dios sabe quién le va a aceptar, pero el que va a creer en él es la persona que él eligió de antemano. ¿Para qué? Para que crea en él. O sea, Dios causa que crea en él. Le pone la fe, le pone arrepentimiento, entonces la persona cree en él. No es que Dios dice, a ver, voy a ver quién cree en mí. Bueno, él creyó en mí, porque eso es justamente lo que creen los arminianos, pelagianos y semipelagianos. Eso no es la enseñanza bíblica. Eso es la enseñanza que inclusive los reformadores rechazaron, porque ponen la decisión en el hombre, y justamente esa es la teología de los evangélicos, de las cruzadas, que tampoco eso es bíblica, amigo evangélico pentecostal. Las cruzadas o campañas de sanidad evangelística, escúcheme bien y con atención, por favor, me lo va a agradecer. No son bíblicas, no existe nada en la Biblia que diga eso. Eso existe en el evangelicalismo, nada más. No existe en otras partes. Y el evangelicalismo nació aquí en Estados Unidos. Los apóstoles no fueron estadounidenses, no hablaban inglés, no fueron gringos. De aquí se va México, Centro y Sudamérica. O sea, usted sigue una religión norteamericana, arminiana, pelagiana, semipelagiana. Ya le expliqué lo que es eso. Eso es, hermano. Ok, pastor, el hermano también comenta y dice lo siguiente. Lo tenía por aquí. Dice, un segundo. Así es, hermano.
lo que sucede es que como seres humanos limitados como somos, nos cuesta entender los planes del Altísimo, más aún cuando se viven situaciones difíciles. Sí, y entiendo el comentario del hermano, lo entiendo, ¿no? Porque sinceramente, si no recibimos un evangelio, podemos decir, completo, entero, íntegro, estas cuestiones no se tocan, no se enseñan. De hecho, no se enseñan por este lado de las Américas, no se enseñan estos temas y comprendo la dificultad que hay para poder entenderlo. De hecho, hay muchas personas que primero empiezan a cuestionar, después empiezan de a poco a hacer preguntas, hasta que con un par de tiempo, un par de días, meses, empiezan a decir, sí, es verdad, ahora lo entiendo, ¿no? Lo mismo pasó con el tema de ser dispensionalista y cambiar para preterista. Empiezan con preguntas y cuestiones, pero no, pero acá y allá, hasta que terminan diciendo, sí, lo entiendo, ¿no? Porque, claro, hay muchas posturas que no son coherentes y cuando se compara una postura coherente, una postura consecuente, está claro que todo esto se desarma, ¿no? Se desarma y se puede ver la verdad que está detrás de la doctrina, ¿no? O de la enseñanza. Ahora, no queremos robarle más tiempo, pastor. Sé que podríamos hablar un montón de esto, como usted decía, esto es para hablar 3 horas, 4, 5, 6, 10. Por eso les invito a todos los hermanos que ven estos videos a que sigan escuchando, porque quizás quisieran más respuestas ahora, pero por supuesto eso nos llevaría más tiempo y quizás no disponemos de ese tiempo, pero a medida que pasen los días, todo quedará más claro porque esto es un desarrollo que sigue una secuencia para que todos puedan ir comprendiendo de a poco, ¿verdad? La palabra de Dios. También les recuerdo que el pastor Arévalo tiene un grupo de escatología donde se enseña el Apocalipsis, tiene otro grupo de teología presbiteriana y están invitados para participar, ¿verdad? Pueden entrar en contacto con nosotros si están verdaderamente interesados en aprender, ¿no? Que ese creo que es el único requisito, ¿no, pastor? Que estén verdaderamente interesados en aprender. Si no tienen interés de aprender, bueno, que ni pidan, ¿no? Ahora, si quieren aprender, son bienvenidos. Sí, claro, claro, exactamente. La cosa muy importante, curiosos existen por todas partes, pero no quiero curiosos, quiero aquel que dice, ¿saben qué? Con humildad de corazón. Para mí es nuevo, pero yo tengo hambre y sed de aprender, de conocimiento. Oiga, con esa actitud es justamente lo que hablamos la semana pasada, la tierra bien preparada, la semilla germina en esa tierra, que con humildad quiere aprender. Ok, bueno, pastor, muchas gracias. Y bueno, pronto vamos a tener un programa para responder algunas preguntas que tengo por ahí. Son preguntas un poco aleatorias de diferentes temas que incluso son preguntas con temas relacionados a en vivos que usted ha hecho en su canal, porque ya hay hermanos de Uruguay que lo están siguiendo en sus canales y también escuchan los podcasts que usted tiene. Y bueno, me han hecho preguntas de escatología, un poco sobre también el tulip y otras cuestiones más. Entonces son preguntas un poco aleatorias que no tienen mucho que ver con la programación que estamos teniendo los martes y jueves, pero me gustaría tener un espacio para responder esas preguntas también. Bueno, pastor, bendiciones, muchas gracias por el espacio, que Dios me lo bendiga. Ok, también gracias por el tiempo y también a los hermanos que han estado acompañándonos y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén.